Ok. Bueno, para mí es un gusto encontrarnos ahora con Salva en estas charlas de café terapéutico. Y para mí fue súper importante el que Salva se permitiera hacer esta charla, como esta visión del masculino que está habitándose en estos tiempos de cambio. Particularmente Salva es un chico que además de que está súper joven, ha hecho un trabajo interior súper profundo y desde ahí comparte ahora, es una persona que comparte meditaciones y acompaña a las personas a su interior para que puedan llegar a percibir esa compasión que todos los seres humanos tenemos y que nos hace humanos al final, ¿no? Y que por eso estamos en esta existencia para conectarnos con esta capacidad de amor incondicional. Bienvenido, Salva. Muchas gracias, Fer. Bien contento de estar por acá y de pues poder compartir, ¿no? Como dices, tener estas charlas en donde podamos llevar esto que vamos construyendo a otros espacios. Sí. Y bueno, les cuento, empecé a charlar con él. Un poquito nos estamos preguntando el tema del masculino, ¿no? De cómo se está moviendo todo esto entre el femenino y el masculino, entre las mujeres y los hombres, entre hay suficientes espacios para que el hombre ocupe su vulnerabilidad, habilite el espacio para que ellos puedan sentirse en confianza. Así que justo me pareció súper bueno poder compartir la historia del Salva, lo que él nos quiera compartir, como para que sepan cómo es que uno puede realmente llegar a acompañar a otro en el proceso de meditación, ¿no? Porque no es como que hay un día de la mañana desperté, no es un proceso realmente que requiere hacer un viaje al sótano también y encontrarte cositas que no van a ser como las más lindas a veces, ¿no? Y que te vas a encontrar con un montón de paradigmas o creencias limitantes, sobre todo el hombre, ¿no? Con respecto a toda una estructura social que ha impedido al hombre conectarse con todos esos espacios de honestidad, de coherencia, de vulnerabilidad. Así que adelante. Muchas gracias, Fer. Pues yo creo que empezaría la historia hablando de otro término, ¿no? Que sería PAS o persona altamente sensible. Porque desde niño, pues me encuentro con que tengo una muy alta sensibilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Soy más receptivo a cosas que para la gente normal no son ni siquiera algo que importe, ¿no? Sonidos, sensaciones, emociones de otras personas. Y a la vez siempre he sido como más empático, ¿no? Que todo esto sumado a, o sea, es parte de la alta sensibilidad. Y desde niño, por parte de mis figuras masculinas en mi vida, mi papá, tíos, maestros, maestras, ¿no? O sea, como en general mi entorno, siempre me tachaban como una persona débil, como una persona poco masculina, como una persona incapaz de hacer muchas cosas, ¿no? Por tener esta alta sensibilidad. Y yo desde niño pues me encontré con este dilema, ¿no? De pues qué es ser hombre y por qué no estoy siendo hombre, ¿no? Y conforme fui creciendo, también parte de la alta sensibilidad es que somos más receptivos a temas como ansiedad y depresión. Y me encontré con patrones depresivos desde los 8 o 9 años. Y posteriormente con ansiedad, me acuerdo que a los 13 años tuve un evento como muy difícil, 13, 14 años tuve un evento muy difícil en donde una maestra me humilló enfrente de mis compañeros y me acuerdo que yo me trabé, ¿no? Así de que ya no sabía qué hacer, ¿no? Sí. Y ahí fue cuando en esta búsqueda dije, bueno, tengo que aprender a mover mejor mi cuerpo y me encontré con el yoga. Pero en este libro de yoga que tenía mi mamá en la casa había una sección de meditación. Y era como, me cayó como anillo al dedo, ¿no? Porque hablaba de todo eso que yo estaba buscando y que nunca había podido encontrar, ¿no? Hablaba de cómo la meditación nos permite encontrar paz interior, nos permite encontrar confianza, amor propio, y dije, wow, pues aquí está Es todo, lo mío, ¿no? Sí, exacto, pues aquí, ¿no? Y me senté a meditar y claro que no pude, y estuve años y dándole, y que si los chakras, y que si visualizar, y que si con la música, y si con patrones de no sé qué, nada servía, ¿no? Y conforme fui creciendo, me fui encontrando con el budismo, con el mindfulness, con diferentes cosas, y me empecé a dar cuenta que sí hay formas de meditar, pero que también, y esto era algo que platicábamos ahorita antes de empezar la sesión, ¿no? Y lo conecto mucho con el masculino, la meditación yo percibo que viene mucho, o sea, por lo menos temas como mindfulness o temas como meditación budista tienen una base tal vez más masculina, ¿no? En cuanto a estar presente con lo que estás sintiendo
y aunque te esté doliendo, aunque te esté afectando, como sostener esa presencia, ¿no? Total. Y algo que yo he descubierto en los últimos años es que si no le metemos corazón, si no le metemos suavidad, si no le metemos sensibilidad, es muy difícil atravesar ese tipo de cosas, porque también venimos de una cultura con mucho trauma. Sí. Que el trauma también me encanta de que se va redefiniendo con el paso del tiempo, y antes percibíamos trauma como temas de abuso sexual, de violencia extrema como la guerra, y decíamos, si alguien decía que tenía un tema de trauma, ya era como súper juzgado, ¿no? En cuanto a que, no, pues seguro te pasó algo horrible, ¿no? Sí. Y nos vamos dando cuenta, se va descubriendo que el trauma se puede generar de temas hasta externos, ¿no? Que alguien te cuenta una historia traumática a alguien más y tú empatizas tanto con ella que te genera un trauma. Y siendo altamente sensibles, pues estamos así como globos en medio de una selva de agujas, ¿no? O sea, súper expuestos a estas experiencias. Y justamente un practicante de mindfulness a largo plazo, durante un retiro de meditación, él era psicólogo y empieza a encontrarse con mucho trauma interno, ¿no? Y de pronto se bloquea, ¿no? Y era trauma de todas las historias que había escuchado de gente que había abusado de otras personas, ¿no? Entonces se empieza a cuestionar en cómo podemos generar un cambio y una mayor profundidad. Y bueno, me desvío un poquito como al tema de la meditación, pero siento que todo se va entretejiendo de todas formas. Okay. Y para mí la masculinidad es algo que sigo en constante descubrimiento. Ni siquiera me gustaría como decir de que para mí es esto o es tal cosa, ¿no? Porque sí. No sé, honestamente no sé. Lo que sí me doy cuenta es que la masculinidad con la que crecí, con la que fui educado, no es una masculinidad sana. Y me ha llevado a experimentar mucho dolor y mucho sufrimiento en mi vida, ¿no? Entonces crecí con muchas de estas ideas en que ser hombre es ser duro, es presionarte hasta tu límite, es, o sea, y no juzgando, ¿no? Porque siento que luego se puede tomar como juicio, ¿no? Pero yo crecí viendo a mi papá enfermándose y tener fiebre, estar muy mal físicamente y aún así yendo a trabajar. Y yo repetí, y de pronto repito esos patrones, ¿no? O sea, muchas veces cuando estaba trabajando en temas de producción audiovisual, que era, avíntate jornadas de 14 horas sin descanso, y yo decir, me siento fatal, no puedo porque tengo fiebre o porque tengo tal cosa, y pues estar ahí, ¿no? Porque decir es que un hombre cumple con sus responsabilidades hasta llegar al final. Y lo mismo viene con muchas expectativas que tenemos de nosotros mismos y a la hora de compartir en pareja, ¿no? En mi caso, que me vivo como hombre heterosexual y comparto con mujeres, de pronto es como muy duro o sea, para mí mucho tiempo fue difícil el decir es que tal vez no tengo un sueldo muy alto o no puedo proveer como se me ha enseñado que tengo que proveer, y tener en mi mente estas ideas en que no me voy a permitir compartir con una pareja hasta que no cumpla con estas condiciones que me hacen ser hombre, ¿no? Y reprimirme mucho tiempo, ¿no? Y pues en el plano sexual creo que hay también muchísimo de qué hablar, ¿no? Que de pronto los hombres tenemos esta idea en que tenemos que cumplir, en que tenemos que estar, en que aunque no haya ganas, si te lo están pidiendo, tú como hombre tienes que demostrar tu virilidad, ¿no? Y es súper tóxico. De hecho, estando donde estamos ahorita en San Cris, yo llegué acá hace 5 años y de las primeras cosas que encontré fue un grupo de masculinidad, un círculo de masculinidad. Y bueno, luego sé que vamos a tocar más el tema de los círculos, pero este círculo, un círculo muy bello, con gente pues con mucho trabajo interior y con mucha apertura, y fue bien bonito y a la vez bien confrontador, ¿no? Porque de pronto era encontrarme con que cosas que yo sentía, otros 10 hombres también las sentían, y nunca en la vida pensamos que alguien más podía sentir eso, y era un tema de mucha vergüenza, y al comunicarlo es como, wow, es que a mí también me pasa que de pronto no tengo ganas de tener relaciones sexuales y me obligo porque no quiero quedar mal o que digan que no soy suficientemente hombre, ¿no? Y me siento como luego hasta abusado, aunque fui yo el que decidió hacerlo, ¿no? Y es como, wow, mucha gente vive lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a vivirnos de una forma más transparente, ¿no? Y por ahí le contaba a Fer también que hubo una experiencia que a mí me marcó profundamente en este círculo, que lo que hacíamos era, además de la palabra, compartíamos actividades. Entonces cada quien su profesión o habilidades que tenía las compartía con los demás, y una de esas llegó un compañero brasileño que era experto, bueno, era masajista tailandés, ¿no? Y pues el masaje thai yo nunca lo había recibido ni nunca lo había visto, pero a diferencia de otros masajes va mucho a las partes internas, ¿no? Entonces va mucho así como por
la entrepierna, voy a ver si no lo recuerdo. Ahí está, súper bien. Va mucho como por las piernas, ¿no? Y yendo hacia las ingles, ¿no? Y yo decía de que, chale, ¿no? O sea, ¿qué voy a sentir? Y si me gusta, ¿no? O sea, sí, honestamente, si me gusta, ¿qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi sistema de creencias, fuerte, ¿no? ajá. O si siento algo más, o si de pronto, sí, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer, no? Y me acuerdo que, bueno, además me tocó, o sea, era como que hacíamos parejas entre todo el círculo de personas y me tocó justo compartir con el experto, ¿no? Y un hombre bien deconstruido, ¿no? O sea, como que no tenía pelos en la lengua y no tenía vergüenza de nada. Me dice, a ver, acuéstate, ábrete y déjame entrar, ¿no? Así como, tú disfruta, deja que te toque. Yo, chin, ¿no? Así de que yo como que sudaba frío de qué voy a hacer. Y ya empezó el masaje y claro que al principio era como, ay, no quiero. Y después de un rato fue como, pues no sentía nada, ¿no? Y aunque hubiera sentido, también hubiera estado bien, pero fue como cuánto miedo existe en torno al contacto entre hombres, ¿no? Y cuánto lo necesitamos también, ¿no? Porque o sea, yo lo veo en mis amigas, en mi pareja, o sea, en las mujeres de mi vida, cómo hay mucho contacto y cómo el mismo contacto sana, ¿no? Y nos permite ser vulnerables. Total. Y entre hombres el mayor contacto que tienes es por ahí un golpe, un abrazo, unas palmaditas, ¿no? Y también necesitamos podernos derretir, vulnerar, soltar frente a otro hombre para sanar estas heridas que traemos, ¿no? Totalmente. Bueno, aquí habla de varios temas, Salva, que son súper importantes y que ya vamos a ir rescatando. Entre ellas tiene que ver con el tema del círculo de hombres y de cómo justamente es que lo tenemos tan arraigado que ya automáticamente volvemos a estas estructuras o paradigmas que nos llevan a la cabeza, ¿no? Que es parte del mismo patriarcado, ¿no? Y me viene como todo lo que tiene que ver con la energía del masculino mal aspectado, mal colocado, no integrado, que tiene que ver más como con racionalizar todo, llevarlo todo a la cabeza, entenderlo todo desde un lugar frío, ¿no? Porque también me viene como la figura del tarot, todo lo que tiene que ver con lo mental es una energía mucho más fría, donde no hay un contacto emocional, ¿no? Y la importancia de que también estos espacios que sí se están habilitando, pero que también se habiliten con esa coherencia de que se está habitando el corazón, ¿no? Y esto que tú compartes, tan importante de que tú tuviste la suerte de encontrarte uno de esos círculos donde sí realmente los hombres podían llorar, hablar de su sentir, hablar de estos temas de la sexualidad y no llevarlo todo como a una metodología de un libro a seguir, de las nuevas masculinidades, del poliamor, que es otro de los temas que platicamos, ¿no? Que está tan de moda, ¿no? Y que no necesariamente la gente ha terminado de integrar lo que significa, ¿no? Entonces, desde ahí, desde este camino que tú has hecho para encontrar esa coherencia contigo mismo, ¿cómo fue? Porque creo que eso es lo que seguramente muchos hombres se preguntan, ¿no? Sí, o sea, y yo lo veo como en el espacio terapéutico con muchos hombres, ¿no? De, sí, me abro, pero ¿y luego dónde? O sea, ¿dónde puedo encontrar un continente a toda esa emocionalidad? Porque, claro, mi esposa, mi novia me dice que sea más sensible, pero ya cuando yo estaré sensible, o sea, ya no saben qué hacer, o ya no eres suficientemente hombre, o ya no me gustas, o ya me siento como que estás muy frágil como para llevar a la casa, porque estos temas, ¿no? De que el hombre tan fuerte, la carga, en algún momento Sara lo comentaba, ¿no? La carga que representa ser hombre en esta sociedad, por lo menos aquí en México, ¿no? O Latinoamérica, creo, como ser hombre representa llevar a la casa, ¿no? A la familia, ser el principal, la fuente de sustento económico. Entonces, claro, o sea, está todo este movimiento del hombre, vamos, sí, vulnérate, sensibilízate a las nuevas masculinidades, pero no hay espacios realmente que habiliten esa posibilidad y que le den un continente saludable y que no lo lleven justamente a rigidizarse o polarizarse en la mente, o porque lo que yo veo es que pues se abren muchos espacios donde se va directo a la meditación, y ahorita Salva nos va a compartir un poco su proceso, y lejos de conectar con el corazón, al contrario, crea una escisión o una separación súper grande
entre lo que pienso y lo que siento y lo que acciono, ¿no? Y que muchas veces eso nos puede llevar a narrativas muy, muy peligrosas, ¿no? Porque Sí. desde mi narrativa basada en un libro puede estar súper ajeno al cuidado de la vida y cuidado del otro, ¿no? Y de mí mismo. Wow, qué potente lo que compartes. Porque sí, o sea, sobre todo quiero como retomar un poquito lo que decías de que cuando tocamos esta sensibilidad o vulnerabilidad y la llevamos a la casa o los espacios con la pareja o surge luego el contrajuicio, ¿no? De, no, pues es que ya lo perdiste, ¿no? O sea, como qué pasó y siento que hay mucho miedo en torno a eso y siento que también es un trabajo como de los dos lados, ¿no? Sí. Porque, pues de alguna forma siento que este tipo de sistemas se sostienen por los dos lados, ¿no? Sí. Y como que hay pues un trabajo mutuo que hacer ahí. Y para mí un espacio que ha sido vital para este tema pues ha sido el espacio de biodanza, ¿no? O sea, justo hace 5 años que llegué estaba practicando biodanza y también para mí fue un espacio de mucha apertura porque pues habíamos hombres y mujeres y de pronto yo era como que al principio solo quería bailar con las mujeres porque decía, ¿cómo voy a permitir que un hombre, o sea, cómo voy a bailar con un hombre? ¿Cómo voy a permitir que me tome de las manos? ¿Cómo voy a permitir que me abrace? ¿No? De que no. Y en el hacerlo y en el de repente encontrarme con hombres pues, muy hombres, ¿no? O sea, como con esta masculinidad de la que hablamos y ambos poder ser sensibles y soltar esta parte es como sanar, ¿no? También eso que necesité tal vez de mi papá o que necesité de mis figuras paternas, ¿no? Y parte del por qué regresé a San Cristóbal, porque regresé hace unos meses, fue porque quería retomar el espacio de biodanza que no encontraba en otros espacios, ¿no? Porque me doy cuenta de lo importante que es llevarme o llevarnos esa incomodidad de pronto en el contacto masculino y también con el femenino, ¿no? O sea, Sí. que justo hace unas sesiones con Fer en biodanza, yo pasando por una emoción muy difícil, me puse a llorar durante toda la sesión, ¿no? Y era algo que nunca había hecho, algo que nunca había sentido tampoco y algo que había juzgado en otras personas. Sí. El cómo pues lloras enfrente de todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Y pues el poderme romper y decir esto es un espacio de vulnerabilidad, cambian muchas cosas, ¿no? O sea, cambia. Y esto que dices de la meditación es bien fuerte, ¿no? Porque justo yo creciendo con esta idea de dureza, que además, o sea, hay muchas repercusiones físicas en mi salud, ¿no? O sea, muchos temas estomacales, ¿no? O sea, el no poder digerir, el tener mucha acidez por siempre estar como reprimiendo como cada emoción que tengo. Sí. Y a la vez el cuerpo, ¿no? Súper endurecido, ¿no? Sí. Muchos dolores físicos. Me acuerdo por ahí una ceremonia de plantas de poder que hice, que el mensaje era muy claro, suelta, ¿no? Y me acuerdo que yo al final estaba con la mandíbula así tensísima, los puños tensísimos, todo el cuerpo hecho bola. Sí. Y me decían justo la maestra y como las figuras femeninas de que es que Salva suelta, ¿no? Y yo decía, pues es que quiero soltar, pero no puedo, ¿no? ¿Cómo suelto, no? Porque no es como que traiga una taza y la puedo aventar, ¿no? Claro. Y siento que eso es como que es también una representación fuerte de la masculinidad, ¿no? El sostengo hasta que trueno y no sé soltar, no sé fluir, no sé tampoco no luchar, ¿no? Qué fuerte Sí. esto. Aceptar, ¿no? Por ahí uno de mis maestros de la certificación, Valentín Méndez, nos decía que la aceptación es poder abrirnos cuando la vida nos pone un no. Total. Y la vida nos pone nos todo el tiempo, ¿no? Justo también antes de empezar con esta plática le estaba contando a Fer de, pues, varios nos que me está poniendo la vida ahorita, ¿no? Y cómo duele, y cómo rompe. Y la meditación es ese espacio de aceptación, de poder abrirnos a lo que está ocurriendo. Pero yo durante mucho tiempo lo viví desde el lado de la dureza, ¿no? Porque los contextos tradicionales muchas veces lo comparten desde ahí, ¿no? Desde escuchas historias o lees historias de grandes monjes que se sentaron a meditar sin parar hasta que las rodillas les sangraban, ¿no? Hasta que se iluminaron, ¿no? Y pues lo tomamos como un ejemplo de, wow, yo quiero hacer eso. Sí. Pero también yo nunca llegué a nada de eso, al contrario. Ahorita ya no me puedo sentar con piernas cruzadas porque me lastimé tanto los ligamentos y articulaciones. Sí, o sea, mi cuerpo no estaba hecho para esa postura, me llevé demasiado para allá y ahorita ya no puedo, ¿no? Y claro, otro tipo de lesiones, pero sí fue como un no va por ahí, ¿no? O sea, no va por ahí. La mente tampoco, o sea, la mente también tiene una estructura que si la fuerzas de más, revienta, ¿no? Y si revienta, pues ya luego no sabes ni qué hacer con los pedacitos, ¿no? Sí. Entonces, entre maestros que sigo, me doy cuenta que las nuevas
generaciones están introduciendo una meditación mucho más suave, y que eso no quiere decir que no haya profundidad, al contrario, ¿no? Yo lo empecé a ver mucho en mí, en cuanto a que muchas veces estaba este tema de encontrarme con una emoción difícil y quererla enfrentar con dureza, y era como que la mente se endurecía más. De hecho, por ahí pongo yo mucho un ejemplo de los fluidos no newtonianos. Sí, que es ese que se hace con agua y buenísimos. maicena. Ajá, sí. Que, bueno, para quienes nos están escuchando por allá, bueno. Cuando el fluido, o sea, cuando aplicamos fuerza, se endurece, ¿no? Así como una piedra, ¿no? Como una pared. Y cuando aplicamos suavidad lo podemos atravesar. Y yo me empecé a dar cuenta que la mente es así, ¿no? Cuando tú llegas con dureza y dices, aquí el que manda soy yo, tú te pones para acá y yo quiero esto, la mente, pum, se te pone dura y te refleja el golpe mucho más intensamente, ¿no? Total. Entonces, cuando podemos traer suavidad, la mente se hace también permeable y nos permite atravesar esas dificultades. Y cómo conectamos con esa suavidad a través del corazón, a través de la autocompasión, ¿no? Que la autocompasión surge también de una forma bien bonita, porque, o sea, la compasión en sí misma surge del budismo, pero los tibetanos son quienes la desarrollan en su máximo potencial, ¿no? Sí. Y la compasión, una definición que podemos tener es este deseo de bienestar hacia los demás, ¿no? Y cuando traen estas prácticas a Occidente, pues la gente quería desear buena vibra a los demás y se daban cuenta que pues aquí adentro había un vacío, ¿no? Había como algo que faltaba. Y dicen por ahí que hay como un encuentro muy grande de maestros de meditación en donde viene el Dalai Lama. Y entre todos lanzan una pregunta y le dicen, oye, ¿qué hacemos con el tema de que pues como que no tenemos mucho amor propio? Y sentimos autorrechazo y sentimos como pues esta dificultad de abrazarnos, ¿no? Tanto maestros como alumnos, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo aplicamos la compasión ahí? Y dicen que le traducían al Dalai Lama y que pues, no entendía, ¿no? Era como, ¿de qué me están hablando? ¿No? Así como, y ya después de un rato como que, o sea, me están diciendo que ustedes tienen este tema en que no se pueden amar o tienen rechazo. Dice, es que para nosotros eso no existe, porque nuestra concepción de nosotros mismos no es individual, es comunitaria, es colectiva. O sea, yo soy parte de mi familia, de mis amigos, de mi pueblo, ¿no? Entonces yo no puedo odiarme porque estaría odiando a lo que me rodea. Entonces yo no puedo, ¿no? ¡Wow! Entonces, está fuerte, ¿no? Sí. Y de ahí surge la autocompasión, del decir, es que antes de poder llegar a una compasión, a un abrirnos a los demás y querer ser la Madre Teresa, tenemos que ser la Madre Teresa con nosotros mismos, ¿no? O sea, y voltear a ver, y ahorita que estamos hablando del tema de masculinidad, como hombre, ¿cuántas partes de mí no están siendo vistas, no? Total. ¿Cuántas partes de mí las tengo guardadas en el cajón, las tengo negadas porque me da miedo sentir esa vulnerabilidad, porque siento que no soy merecedor de este cariño, Total. de esta suavidad, ¿no? Total. Y es justo lo que estoy implementando ahorita, ¿no? El cómo utilizar mindfulness y autocompasión. Mindfulness para aterrizar y ver quién soy, ¿no? Y a partir de ahí, cómo entrar en lo profundo del corazón y poder abrazarlo, nutrirlo y ahora sí que prender esa llamita. Claro. Bueno, hombres, les vamos a compartir los datos de Salva también para que le contacten, porque realmente es súper importante. Yo observo que en el proceso de rehabilitación del ser, en este caso para el hombre, los espacios de rehabilitación de su vulnerabilidad, ¿no? Y de su, o sea, la vulnerabilidad como una parte del todo, de todo su ser, ¿no? Y que es súper importante porque no ha sido habitado durante muchos años. Requiere ir súper suavecito, súper amoroso, súper progresivo, porque un poco como lo que decía Dalai Lama, no es solamente abrir la puerta de tu vulnerabilidad, es abrir la puerta de muchas generaciones atrás, de tus ancestros que no se han posibilitado abrirla y que aparte la gente, no sé si que ya ha hecho este proceso, llega un momento en que uno también no puede avanzar porque los ancestros no te permiten. Es como que no, hasta aquí no avanzas porque es tan fuerte el programa que hay de mecanismos de defensa por lo que ellos vivieron, que por más que quieres iniciar un camino diferente,
hay un bloqueo muy grande por todo lo que se ha vivido, todas las guerras. Platicaba con el Salva que yo justamente empecé a ir a Aikido y me daba cuenta que en las clases de Aikido no era solo yo, eran todos mis ancestros bloqueados por cuántas veces no quisieron ir a la guerra o no quisieron ir a batalla y fueron forzados a hacer una batalla que ellos no querían habitar, ¿no? Entonces, cuánta memoria en nuestras células, en nuestro ser, no hay que ir deconstruyendo, ¿no? Para poder habitar estos espacios, porque nosotros lo decimos así como lindo y qué bueno que exista, pero por eso es que quería que el Salva contara un poquito de su experiencia, porque así como lo ven, no ha sido sencillo, ¿no? Y incluso para las mujeres también, ¿no? Pero ahora sí me quiero enfocar particularmente en el proceso masculino, porque creo que hay muchos ejemplos del femenino que ha trabajado todo esto, pero para el hombre, y ahí sí quiero poner mucho énfasis, ¿no? Pues no está siendo nada sencillo y por eso también quiero señalarlo mucho a las mujeres, ¿no? O sea, a ser compasivas, porque si para nosotras es complicado, para el hombre está haciendo 3 veces más. Y los que están animándose a dar ese paso son los grandes valientes. Y por eso hay que abrazarlos en esta valentía. Y por eso me pareció tan importante traer la experiencia del Salva como justamente de una historia familiar, porque en México venimos, es raro el hombre en México que no venga de un patriarcado así como, y las mujeres también venimos de un patriarcado, ¿no? Tan fuerte, tan castrante, tan imposibilitante del ser, ¿no? Y cómo nacer con esta sensibilidad, ¿no? Y qué hacer con ella, ¿no? Entonces, por eso es muy bonito que él pueda contarnos, ya nos contó un poquito, pero cómo es que realmente llegaste a ese punto de romperte y decir, bueno, no pasa nada, me vuelvo a reconstruir pedacito en pedacito. Y otra cosa súper importante, ¿qué tienen que cuidar los hombres, las mujeres allá afuera en esta búsqueda de los espacios de conciencia? Chido, gracias por estas preguntas. Pues empezando con la de los espacios de conciencia, y lo hablábamos también otra vez, ¿no? Como en este tema de que se ve cada vez más popular el tema de los círculos de masculinidad. Y ambos decíamos tenemos como mucho cuidado de los referentes que están ahorita, ¿no? Porque siento que a pesar de que están a pesar de que están buscando esta sanación del masculino, se siguen usando los mismos mecanismos que nos tienen ahí, ¿no? Como este tema de gritar y la catarsis intensa y no sé qué. Y de hecho hay muchos estudios, ¿no? Psicológicos que hablan sobre cómo la catarsis realmente no es tan positiva como se cree porque te retraumatiza, ¿no? Total. O sea, total. Entonces es lo que voy, ¿no? Como poder regresar a estos espacios en donde haya más suavidad, ¿no? Y en donde también lo que decías del patriarcado, ¿no? Como no haya, o sea, para mí es muy importante y se ve mucho en el tema de, o sea, sobre todo en meditación o en yoga, con el tema de los gurús, ¿no? Que son tradiciones que vienen de Oriente. O sea, es bien importante que la figura que nos está facilitando no sea una figura que nos imponga, que nos obligue o que nos haga creer que a través de él o ella vamos a encontrar eso que estamos buscando, ¿no? Porque claro, quienes facilitamos solo somos como el caminito, ¿no? Como que estamos ahí de... Yo te digo por dónde yo le hice, te voy pasando como técnicas, herramientas y te puedo ayudar como a ajustar para que encuentres lo que tú necesitas, pero al final de cuentas es propio, ¿no? O sea, y siento que eso es como la nueva generación también, ¿no? El poder discernir cuál es mi camino, qué necesito yo, qué sí me hace bien y qué no. De hecho, por ahí el mismo Buda decía, ¿no? O sea, el Buda nunca era de, manitos, yo soy aquí el mero mero y hacen lo que yo digo. Claro. No, o sea, él mismo decía. Total. ¿No? O sea, Cristo, ¿no? Sí, o sea, de... Claro. Observa, o sea, aquí te paso mis claves, si te funcionan, úsalas, si no, tíralas, ¿no? O sea, entonces es encontrar que nos funciona y cuidar mucho, ¿no? Hasta dónde, y esto me gusta mucho que tú lo mencionas mucho en biodanza, ¿no? Como el cuidar mis límites, ¿no? Sí. Y reconocer cuándo es un límite que necesito poner para cuidarme y cuándo es algo que es una invitación a ir más hacia adentro, ¿no? Más adelante, pero ahí hay como mucho discernimiento. Sí. Y esto que mencionaba, que me preguntabas ahorita sobre el cómo reconstruirme, sabiendo cómo
siento... O sea, ese punto en donde te quebraste y cómo fue para que no se asusten los hombres de no me quiero quebrar, ¿qué me va a pasar? ¿No? ¿Cómo fue para ti ese punto de donde se quebró esa estructura y cómo se reconstruyó? Buena pregunta. O sea, creo que no tengo como un evento puntual, porque creo que han sido muchos. Claro. Y es lo mismo a lo que me invita la meditación, ¿no? Porque la meditación, en el Zen dicen que es como una muerte constante, ¿no? Es morir a cada instante. Sí. Y es como el justo, ahorita, o sea, como que lo hablábamos ahí en el tema de las relaciones, ¿no? Sí. Que hay, o sea, vives tal vez tantas veces un mismo evento que generas confianza en ti mismo, en saber que sales adelante, ¿no? O sea, creo que es algo que se tiene que atravesar. Pero hay una canción del Kanka que dice tienes que saltar, ¿no? O sea, si quieres llegar al otro lado, a la otra orilla, tienes que saltar, ¿no? Y me gusta mucho también, y es, bueno, este es un punto de quiebre chido. Me aventé un Vipassana, uno de estos retiros intensos de 10 días que no sé si recomiendo, y quienes nos están viendo por acá, no es una recomendación, es un llamado si alguien lo tiene, pero no quiero decir que es el camino y no, o sea, es porque justamente tiene una estructura desde mi punto de vista muy masculina. Ya. Que si traemos experiencias previas y te truenas, ahí pues puede haber que truenas bonito y que truenas no tan bonito. Claro. Y bueno, entonces me acuerdo que ya me empecé a encontrar con esta dureza. Y así es el sistema de allá, ¿no? Dureza. Y en cierto momento ya no podía más y me rompí, ¿no? Wow. O sea, era tanta la emoción, tanto el retraumatizarme por estarme forzando, estar meditando 11 horas al día y de esa forma, que para mi estructura mental, hay gente que le funciona increíble, para mi estructura mental fue demasiado en ese momento y me acuerdo que me rompí en pedacitos, ¿no? Wow. Y me acordé mucho de una frase de Ram Dass, que es uno de mis maestrazos, y él decía, la única forma de salir es entrando, ¿no? Y fue como un decir, y siento que es este reconocimiento justamente también, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que nadie más que tú mismo, tú misma te puedes reconstruir, es en donde ya no te da miedo, ¿no? Porque eso, sabes que no va a llegar alguien más, una pareja, un papá, un terapeuta, a agarrar los pedacitos y ponerle resistol, ¿no? Te pueden acompañar, te pueden contener, te pueden sostener en ciertas formas, pero quien vuelve a poner los pedacitos en su lugar eres tú mismo, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo eso, sentirme roto y decir, bueno, solo yo puedo volver a poner las piezas y el saber que no hay, o sea, como que no hay rupturas de las que no podamos regresar, ¿no? Sí. O sea, somos, o sea, la neuroplasticidad de la que habla la neurociencia, ¿no? El cerebro está siempre cambiando, somos flexibles, somos como plastilina, ¿no? Y cómo podemos llevar esta cualidad a cada momento, a cada espacio, a cada sensación, a cada evento que vivimos, ¿no? Siento que de eso se trata, ¿no? Como de saber que tengo la posibilidad constante de morir y renacer, ¿no? Y decidir cómo quiero renacer, ¿no? Desde qué lugar. Claro. Cuando hablabas de esta capacidad que tenemos para resurgir de las cenizas como ave fénix, también yo consideraba importante nombrar o darte cuenta de las personas o las situaciones que te posibilitaron para tener esa fuerza. Porque siento que también gracias a que tuviste una preparación con estos maestros, con una caricia de tu madre, sus ojos, algún familiar que te dio una palabra de aliento, aunque hayan sido pocos, esas son las pequeñas medicinas que en el momento cero te dan la fuerza para seguir adelante, ¿no? En tu caso, ¿cuáles fueron esas medicinas? Porque no hay que olvidar que somos seres de manada. Sí. Y creo que una de las cosas que hablábamos, Salve y yo, de la importancia de no caer como en estas prácticas de soledad absoluta, ¿no? Y de ascetismo también un poco, aislado de todo mundo, a expensas así como casi de la buena de Dios, ¿no? Sino que también retomar el valor que tiene la vinculación, el afecto, porque pues eso es el combustible también para que mis células tengan esa fuerza de querer seguir adelante, ¿no? Claro, o sea, sí, definitivamente esto que mencionas me recuerda también a la interdependencia budista, ¿no? Como pues no somos seres aislados, y lo mismo que hablábamos de la compasión, ¿no? Sí. O sea, cuando yo me aíslo y me percibo solo,
Es donde me deprimo, donde no veo la luz al final del camino. Cuando me reconozco parte de un colectivo, es cuando me puedo levantar, ¿no? Y sí, o sea, muchas amistades, mi mejor amiga Ana Belén, que es también terapeuta, y hemos ido caminando en paralelo, procesos muy similares, o sea, las amistades, ¿no? Sí. Claro que mis papás, en cierto modo, y terapeutas, o sea, creo que también es muy importante no dejar de lado el espacio terapéutico, ¿no? Sí. Porque es vital, ¿no? Tener una persona que nos pueda escuchar, que nos pueda acompañar, que nos pueda brindar como reordenar eso que pasa en la mente, que se rompe, ¿no? Que alguien que pueda ir, como decir, mira, por aquí más o menos, Sí. y que te pueda sostener en esos momentos de crisis. Sí. Y ahora sí que, pues muchos de esos maestros que sigo, ¿no? O sea, para mí fue vital Jack Kornfield, Ram Dass, ¿no? Que tienen sus podcasts y pláticas y escuchar a estos maestros con más de 40 años de meditación, con muchas experiencias, ¿no? Hablando desde una masculinidad mucho más sensible, ¿no? Y desde un saber que sí hay más hombres o sí hay más gente que ha transitado, que está transitando estos caminos y que está encontrando soluciones, ¿no? Sí. Porque creo que se escuchan muy bonito las teorías y también hablábamos de eso, ¿no? Como es súper fácil intelectualizar y hablar y Sí. pero creo que lo que a mí me brindó como esta seguridad y mucha confianza en esos momentos de dificultad, esta compañía, es saber que hay personas adelante de mí que ya pasaron por aquí, que están en un mejor lugar, ¿no? Ya. Sobre todo eso. Sí, qué lindo. Y me gustaría que justo esto que hablaba al inicio, que una de las razones por las cuales también surge el compartir en este café terapéutico con terapeutas y artistas y demás, ¿qué consideras súper importante que la gente cuide en el momento de elegir? Está de moda el tema de espiritualidad, ya es como, sí, o sea, es un trend topic, ¿no? Y entonces ya se volvió como, me visto de una forma para sentirme ahí, ¿no? Y realmente no se percibe la espiritualidad real, ¿no? Y no hay este trabajo íntegro, ético, de cuidar del otro. Entonces, para ti, ¿cuáles serían, obviamente desde el trabajo que has venido haciendo, tanto con plantas sagradas, como en la meditación, como el trabajo de chamánico, como todo lo que has venido haciendo en tu vida, qué es súper importante que la gente considere antes de iniciar un camino? Que tiene que también cuidar en el guía, ya un poco lo mencionaste, ¿no? Como aquel que se imponga y que diga, a mí me tienes que seguir porque yo lo digo, pues ya como red flag, ¿no? O cualquier como tema de pequeño abuso de poder, ¿no? Ya es algo importante, pero ¿qué otras cosas consideras importantes que la gente tome en cuenta? Buena pregunta, gracias por eso. Yo creo que primero que nada, decías la palabra espiritualidad, ¿no? Como, ¿qué significa espiritualidad para ti, ¿no? O sea, para la persona que va a empezar el camino, ¿no? Sí. Porque justo creo que la palabra espiritualidad se ha convertido como palabra de caja de cereal. Sí. Luego creemos que espiritualidad es ponerme plumitas y un bordado de no sé qué y traer copal en la mano y en la otra palo santo y decir palabras en otro idioma y... comer chocón. Sí, exacto, ¿no? Entonces, como definir, ¿no? ¿Qué es para mí la espiritualidad, ¿no? Yo justo en este camino me he encontrado con que para mí espiritualidad es estar presente, ¿no? Es poder encontrar el milagro de la vida en cada instante, ¿no? Y cómo la espiritualidad puede ser una taza de café, una conversación, ¿no? Sí. Ver un atardecer, así como puede ser una meditación, así como pueden ser muchas cosas, ¿no? Sí. Reconocer también los valores que tienes, ¿no? O sea, ¿qué me mueve a mí en la vida? ¿Qué me hace sentir que voy hacia un camino y que me hace sentir que no voy? Por ahí hay una frase que me gusta, o bueno, un pasaje que me gusta mucho de Carlos Castaneda en las enseñanzas de Don Juan, que Don Juan le dice a Carlos, ¿no? De que es que hay dos tipos de camino, el camino con corazón y el camino que no tiene corazón, ¿no? Total. Ambos te van a llevar a diferentes lugares y realmente el destino no importa tanto, sino más bien, pues, cómo te sientes en el camino y es encontrar, ¿no? Yo creo que es, y ahora sí, escuchar al corazón, que también veníamos hablando un poquito antes de empezar de los estudios que ha hecho HeartMath y muchos científicos últimamente en cómo el corazón es un cerebro, ¿no? Y el corazón percibe, ¿no? O sea, realmente hay una intuición del corazón muy fuerte, que va más allá de pláticas esotéricas y de
así como cosas mágicas, ¿no? O sea, realmente hay una ciencia de fondo que nos habla sobre cómo el corazón sabe más que el cerebro de acá, ¿no? Y empezar a nutrir, escuchar, seguir este corazón, porque mientras más desarrollamos esa inteligencia, mientras más lo despertamos, más también nos vamos acercando hacia lo que es para nosotros. Sí. Y bueno, pues lo que mencionábamos ya, ¿no? Como... Y yo creo que se siente desde un principio muchas veces, ¿no? Cuando conocemos a alguien, sí. Me acuerdo mucho, por ejemplo, sin quemar a nadie, hace unos una años, persona. Sí, hace unos años empecé a trabajar en un espacio de sanación. Ya. Y me acuerdo que la persona que me invitó, que era el dueño de esta empresa, nos compartió por ahí un temazcal y como varias cosas. Y yo desde que llegué, algo no me hizo clic, ¿no? Y dije, algo no se siente bien, aunque su palabra, su forma, todo está bien bonito, no se siente bien, ¿no? Y en ese momento yo decidí no hacer caso al corazón. A la intuición también se le dice. Sí, a la intuición. Y más adelante, pues me di cuenta que sí no era ahí, ¿no? Digo, sin quemar a nadie, simplemente no era ahí, ¿no? Y me doy cuenta que lo sabemos muchas veces, ¿no? Sí. O sea, el corazón habla, sí. ¿no? Entonces, desde antes podemos saber, y en cuanto empecemos a ver ahora sí que estas red flags, ¿no? Estas cosas que no checan y que no me hacen sentir bien conmigo mismo, pues mejor soltar, ¿no? Encontrar gente que me haga sentir seguro, que cuide, ¿no? Sí. Que sea empática. Sí, ok. Pues eso es bien importante. Y me gustaría, ya para cerrar, ¿con qué quisieras dejar como las últimas frasecitas que te gustaría dejar a las personas que nos escuchen? Y por supuesto también que nos compartas tus contactos. Digo, yo los voy a poner en la descripción abajo. Y bueno, nada más eso, o sea, frases que son muy importantes para ti comunicar y tus contactos. Muchas gracias, Fer. Creo que lo más importante que me gustaría como dejar es el poder aprender a escucharse ustedes mismos, ¿no? Escucharse uno mismo, una misma, porque ahí está la clave de todo lo demás, ¿no? Total. O sea, sí. Cuando podemos escuchar esa voz y seguirla y ser congruentes y coherentes, todo lo demás va surgiendo. O sea, creo que a veces pienso todavía, que necesitamos como tener así como un mapa del futuro y hacia dónde y qué cosas y la forma, ¿no? Como que nos clavamos mucho en la forma. Y la realidad es que la forma es superficial, es como un globito, ¿no? Se truenas el globito y desaparece, ¿no? ¿Y qué es lo que queda? Pues ahora sí que la esencia, el espíritu, el corazón de las cosas. Entonces, escucharse y darse lo que necesitan, que es la autocompasión, darme lo que me nutre, lo que necesito, ¿no? Porque ahí es en donde justo nos vamos a ir encontrando con esos caminos con corazón, ¿no? Y no tener miedo a la vulnerabilidad, a la suavidad, a eso, poder reconocer que la fuerza no se encuentra en la dureza como hemos aprendido, ¿no? Sino que se encuentra en la suavidad, y que es más valiente una persona que se anima a ser suave y vulnerable que una persona que pone corazas en su corazón, ¿no? Porque es fácil poner corazas, ¿no? Duele, pero es fácil. Pero abrir el corazón duele más, ¿no? Total. Hace poquito, justo creo que quiero cerrar con esto, leí un libro de Pema Chodron, una monja budista que habla mucho sobre el corazón, y hay un término tibetano que es el bodhicitta, ¿no? Que es el corazón iluminado, el corazón despierto. Y este libro se llama dándole la bienvenida a lo que no es bienvenido, ¿no? Y ella dice que para poder despertar este gran corazón compasivo, este corazón iluminado, necesitamos poder también romperlo conscientemente, ¿no? Y como en estas rupturas es donde encontramos esta iluminación, donde realmente puedo querer al otro, a la otra, independientemente de las etiquetas que tenga, ¿no? Más allá de mis pensamientos. Claro. Entonces, con eso quiero cerrar, ¿no? Totalmente. Sí, así es. Hay una frase de Rumi por ahí justamente que es por las grietas es donde entra la luz, algo así, ¿no? La estoy parafraseando, pero es así, ¿no? Realmente cuando nos permitimos habitarnos en completa autenticidad, y completa autenticidad tiene que ver con también reconocer que soy tan vulnerable ante el universo, ¿no? Es ahí donde encuentro el gran regalo de la vida. Te agradezco mucho, Salva, porque considero que está siendo
uno de los hombres valientes que están animando no solo a habitar ese proceso con honestidad, sino a compartirlo con otros. Ojalá que junto contigo muchos y muchas resignifiquemos la palabra de masculino y femenino, ¿no? Entendiendo que cuando hablabas constantemente de esto de la suavidad, ¿no? Decía, es que todo esto es habitar el femenino, ¿no? El autocuidado es habitar el femenino. Y también, ojo, no solo los hombres, o sea, las mujeres, porque creo que estamos también cayendo en el polo contrario, las mujeres, ¿no? Entonces, habitar el femenino y empoderarlo no es ir a la guerra contra los hombres. Habitar el femenino es justamente abrazar, es contener, abrazar todas las partes de uno con mucha honestidad, con mucha autenticidad, ¿no? Te agradezco por abrirnos tu corazón, por abrirnos con toda honestidad tu proceso. Y bueno, esperemos que podamos tener más charlas contigo, Salva. Y bueno, tus contactos rápido, igual los dejemos abajo por si no los apuntan, pero por favor, y si tienes algún taller o algo por ahí, por favor. Claro, con gusto. Me pueden encontrar en redes sociales como @SalvadorGMindfulness. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y también, si quieren meditaciones guiadas gratuitas, estoy en Spotify, Apple Podcast y varias como plataformas de podcast como Medita con Salva. Y ahorita lo que tengo así como muy vivo es un programa de mentoría de 8 semanas. 8 semanas porque desde la neurociencia, a partir de 8 semanas de práctica continua de meditación podemos ver cambios profundos en el cerebro. Y estas 4 semanas justamente son una invitación a un camino de transformación personal, justo lo que venimos hablando hoy, en cómo 4 semanas practicamos mindfulness, el decir quién soy, dónde estoy, qué siento y cómo puedo habitar mi cuerpo, habitar mi presente. Y a partir de ahí otras 4 semanas de meter técnicas de autocompasión, cómo puedo nutrir mi corazón, encender esta llama, realmente vivir un camino que me signifique, ¿no? Y cerramos con la 8ª semana un proceso de introspección bien bonito, que es una meditación para encontrar tu misión de vida o tus valores más profundos. Y es increíble, ¿no? Porque cuando llevas el proceso de 7 semanas de meditación desde este lado, entras ahí y es increíble sentir este llamado de vida, que no necesariamente es, voy a construir una escuela, voy a ser millonario, puede ser un valor, por ejemplo. Justamente es un valor, justamente, ¿no? Y cuando conectas con este valor de vida que te enciende, todo lo demás se vuelve más fácil y podemos atravesar esas barreras. Entonces, es un programa online, quien guste, es individual todavía. En algún momento va a ser grupal, pero ahorita es 1 a 1. Inglés y español. Sí, inglés y español. Bueno, pues ya saben, y estoy ahí como picando a Salva para que también se anime a crear espacios para hombres, círculos de hombres, seguramente que se va a animar. Así que bueno, pendientes de la información, si les gustó este video, esto que estuvimos charlando, por favor suscríbanse, denle like, para que sigamos, bueno, en realidad lo voy a seguir subiendo, porque la verdad es que esto lo hacemos de corazón, pero está bueno también seguir apoyando este tipo de información, ¿no? Información que cura, como dirían por allá, en esos comerciales, ¿no? Pero que cura el alma, en realidad. Les agradezco su tiempo, gracias, Salva. Gracias, Fer. Y bueno, pues aquí estamos para la próxima en el Café Terapéutico. Chao, chao.